Los veo con la cara muy sonriente, parece que andan muy felices. El día de hoy vamos a tratar sobre las enfermedades y tumores del hipotálamo. La mayor parte de enfermedades del hipotálamo son poco frecuentes, ¿no? Son raras, pero también vamos a tratar algo sobre la neurohipófisis, debido a que es una extensión del hipotálamo, ¿no? Y las dos hormonas que se almacenan en la neurohipófisis se producen en los núcleos supraópticos y ventriculares del hipotálamo. No son las células monocelulares y a través de sus axones terminan pues en la neurohipófisis y depositan ahí esas hormonas. Esas sí, a veces no son frecuentes, por ejemplo, la diabetes insípida, que se produce por una ausencia absoluta o disminución de la hormona antidiurética o vasopresina también llamada. Es un poco frecuente, pero sí es más frecuente la secreción inapropiada de hormona antidiurética, que se puede ver con bastante frecuencia en los pacientes, sobre todo hospitalizados. Los temas a tratar: vamos a hacer una breve revisión de la anatomía y fisiología del hipotálamo. Revisaremos las principales enfermedades hipotalámicas, las enfermedades de la neurohipófisis, y vamos a revisar también los tumores más frecuentes que afectan al hipotálamo, así como su diagnóstico y tratamiento. Ustedes ya han estudiado, ¿no?, la neurohipófisis, me parece. Van a ver que el hipotálamo, a pesar de ser una glándula que tiene un volumen pequeño, es la parte del cerebro que está implicada en la coordinación de las respuestas fisiológicas de los diferentes órganos que en su conjunto mantienen la homeostasis. Y para realizar esta función, el hipotálamo pues, es el director de la orquesta, como se dice, ¿no?, ya que se encarga de integrar señales del entorno, de otras regiones del cerebro y también de otras regiones o aferentes viscerales, ¿no?, de nuestro propio organismo. Y luego pues estimula respuestas neuroendocrinas apropiadas, con el fin pues de conseguir la homeostasis. Algo sobre la anatomía y fisiología del hipotálamo. Ustedes saben que la ubicación del hipotálamo, por sus amplios conocimientos, ustedes ya han llamado neuroanatomía, ¿no?, anatomía, neuroanatomía, se encuentra ubicada pues por debajo del tálamo y por encima pues de la glándula hipofisial, ¿no? Constituye aproximadamente el 0.3% del volumen del cerebro, y vean pues conjuntamente con hipófisis todas las funciones que tienen para regular, ¿no?, nuestro organismo. Se divide en 4 regiones principales, en 4 áreas principales, ¿no?, la preóptica, la supraóptica, la ruderal y la mamilar, con núcleos especializados. Vamos a ver el paraventricular, que generalmente va a secretar la hormona antidiurética, el supraóptico, el arcuato y el ventromedial. Y también interviene pues regulando ejes como el hipotálamo, hipofisiario y adrenal. ¿Cuáles son las funciones principales del hipotálamo? Ustedes saben que el hipotálamo va a producir una serie de hormonas, sobre todo estimuladoras, ¿no?, y algunas inhibidoras que van a actuar en donde, en la neurohipófisis, ¿no? Entonces esas hormonas van a ir a través del tallo hipofisiario. ¿Por qué vasos van? ¿Se han hecho en la neurohipófisis? Todavía no han hecho la neurohipófisis. Por los vasos corticofisiarios, los cuales nos van a estimular a nivel de la neurohipófisis la producción de diferentes hormonas hipofisiarias, ¿no?, o la inhibición de las hormonas. También intervienen en el control y regulación del sistema nervioso autónomo. A ver, el sistema nervioso autónomo, ¿qué regula? ¿En qué interviene? ¿En qué respuestas fisiológicas? También autónomo. A ver, Noelia. Ya no
no alcanzaste a plagiar. Ustedes saben que el sistema nervioso se divide en periférico, central, autonómico, ¿no? Está relacionado pues, con la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración, la digestión, la temperatura, etc., ¿no? Entonces puede haber disregulación de estas funciones. Regula la temperatura corporal, también tiene control del apetito y la saciedad, ¿no? Muchas veces, si está alterado el centro del apetito, el paciente va a ser delgado. Si está alterado el centro de la saciedad, el paciente va a tener una obesidad hipotalámica. Generalmente son obesos severos. Y también interviene en la regulación de los ciclos de sueño y vigilia y en el mantenimiento del balance hídrico a través pues, de la hormona antidiurética. Bien, esto ya lo saben, han estudiado en fisiología. ¿Cuáles son las hormonas estimulantes del hipotálamo? ¿No? Tenemos la hormona liberadora de corticotrofina, la cual a nivel de la hipófisis va a estimular la producción y liberación de un gen, la propiomelanocortina. De la propiomelanocortina, ahí tenemos la corticotrofina, se divide en corticotrofina, ¿no? En hormona estimulante de los melanocitos y también en otra hormona que es la beta-endorfina. La hormona liberadora de hormona de crecimiento a nivel de la hipófisis estimula pues, la síntesis y liberación de la hormona de crecimiento, ¿no? La hormona liberadora de gonadotropina a nivel de la hipófisis va a estimular la secreción de dos hormonas, la folículo estimulante y la luteinizante. La hormona liberadora de tirotropina en la tiroides, digamos, en la hipófisis va a estimular la secreción y liberación pues, de hormona estimulante de tiroides, ¿no? Y los factores liberadores de prolactina, donde está incluida la serotonina, la acetilcolina, opiáceos y estrógenos, van a estimular a nivel de la hipófisis la síntesis y liberación de prolactina, ¿ya? Y dentro de las hormonas inhibidoras hipotalámicas está la somatostatina, que inhibe, ¿no? la liberación de la hormona de crecimiento y además de la hormona tiroestimulante. Y los factores inhibidores de la prolactina. Antes se llamaba factor inhibidor de la prolactina, pero ahora ya se conoce que es la dopamina. Y esta función es importante, ¿no? Esta función es constante, permanente. ¿Por qué? Porque si no se produciera este factor inhibidor, todos tendríamos secreción láctea, ¿no? La neurohipófisis, ya hemos dicho, ¿no? que es una prolongación del hipotálamo en la parte posterior de la hipófisis. No sintetiza hormonas, sino que las almacena, ¿no? en vesículas, y cuando se requiere es liberada a través de estímulos, ¿no? como receptores, varoreceptores, hipertensión arterial, hipertensión, etc. Está conectada al hipotálamo por el tallo, ¿no? infundibular. ¿Cuáles son las hormonas de la neurohipófisis? Ya ustedes las conocen, la vasopresina, también conocida como hormona antidiurética, que regula el equilibrio hídrico, va a actuar a nivel de los túbulos colectores, y la oxitocina, que regula pues, la contracción uterina durante el parto y la secreción láctea, ¿no? Estimula los miocitos para que eyecte la leche, ¿no? Ambas son monopéptidos. En cuanto a la síntesis y transporte de estas hormonas, la vasopresina se sintetiza en el núcleo supraóptico y la oxitocina en el núcleo paraventricular. Ambas hormonas son transportadas por neurooficinas a través de los axones. Esas neurooficinas son importantes para su transporte, ¿no? del hipotálamo hacia la neurohipófisis. ¿Cuál es la acción de la vasopresina? Actúa sobre los sectores B1A, B1B y B2. ¿No? El B2 se encuentra a nivel de los túbulos colectores y ahí va a estimular la reabsorción de agua. Los B1A producen vasoconstricción a nivel de los vasos arteriales y el B1B
produce la regulación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. ¿Cuál es la acción de la oxitocina? Ya hemos visto, contracción uterina durante el parto y la eyección de la leche durante la lactancia, ¿no? También se ha visto que implica en vínculos afectivos y en la conducta social. ¿Cómo es la regulación de estas hormonas? ¿Cómo es la regulación de la secreción, ¿no? Estas hormonas se regulan por estímulos fisiológicos, ¿no? Como es estímulos para la hormona antidiurética, cuando hay un aumento de la osmolaridad, ¿no? Cuando hay un aumento de la volemia, cuando hay una disminución de la volemia y una disminución de la presión arterial. O sea, si hay un incremento de la osmolaridad, se secreta mayor cantidad de vasopresina, hormona antidiurética, para que se reabsorba mayor cantidad de agua y trate, ¿no?, de diluir ese incremento de la osmolaridad o se lleve a valores normales. Estímulos para la oxitocina es la succión del pezón y la distensión vaginal. ¿Quiénes inhiben? ¿Cómo se inhiben? El alcohol, la disminución de la osmolaridad, ¿no?, la disminución de la volemia, el incremento de la presión arterial hacen que se inhiba la secreción de hormona antidiurética. En cambio, el estrés hace que se inhiba la secreción de oxitocina. ¿Cuáles son las patologías asociadas? ¿No? Cuando hay un déficit de hormona antidiurética, se va a producir la diabetes insípida. Levanten la mano si alguno de ustedes ha visto una enfermedad, o sea, un caso de diabetes insípida. He visto un caso cuando, hace poco, cuando era interno en el año 1988. ¿Qué se ríe? Bueno, tuvimos un paciente que orinaba 20 litros diarios, hasta 25 litros diarios. Casi todo el día empezaba a tomar agua y casi todo el día estaba funcionando, ¿no? Esto produce una alteración en la calidad de vida del paciente. En la noche tenía que levantarse a orinar, tomar agua. Son 25 litros de orinar el paciente. Bueno, hubo otro caso hace poco antes que orinaba hasta 40 litros. El exceso en la secreción de hormona antidiurética, ¿no?, produce el síndrome inapropiado de secreción de hormona antidiurética, ¿no?, o secreción inapropiada de hormona antidiurética. Y el déficit de oxitocina produce alteraciones en la lactancia y en el parto. Bueno, este cuadrito ya lo hemos visto generalmente. En la parte superior están los mecanismos por los cuales regulan. En el hipotálamo están las hormonas liberadoras. La somatostatina solamente es inhibidora de la hormona de crecimiento, ¿no? En la hipófisis, ¿qué hormonas estimulan o inhiben? ¿No? Esta es la glándula objetivo. Y la neurohipófisis, ¿no?, que produce la oxitocina y la hormona antidiurética. La hormona antidiurética por la membrana distal interviene en el balance hídrico, ¿no? Y la oxitocina interviene a nivel del útero de la mama, en el parto y la lactancia. Ahora vamos a ver algo sobre la epidemiología y la clasificación de las enfermedades hipotalámicas. Ya hemos dicho que las enfermedades hipotalámicas son muy poco frecuentes, ¿no?, con excepto de la secreción inapropiada de hormona antidiurética, pero que sí tienen un impacto profundo debido a la centralidad de esta estructura en la homeostasis corporal. Y hemos visto, ¿no?, todas las acciones importantes. Su clasificación abarca un espectro etiológico amplio, ¿no? Pueden ser causas congénitas o genéticas. Ahí se incluye el síndrome de Prader-Willi, ¿no?, que se caracteriza por disfunción hipotalámica que lleva a la hiperfagia y obesidad, y también al retardo de la cognición. Muchos de estos pacientes tienen retardo mental. Y el síndrome de Kallmann está asociado a hipogonadismo, hipogonadotrófico y anosmia. Esto es importante, ¿no? Estos pacientes tienen alteraciones en el olfato. Y también tienen un retardo, pues, ¿no?, en cuanto al hipogonadismo, hay retardo en la pubertad. Y dentro de las causas adquiridas tenemos las traumáticas, generalmente como consecuencia de cirugías, ¿no?, a nivel del hipotálamo, o bien por traumatismos craneoencefálicos
que van a afectar directamente la región hipotalámica. Los tumores son lesiones ocupantes de espacio, ¿no? Y dentro de ellos tenemos los amartomas hipotalámicos que causan pubertad precoz y los craneofaringiomas, que son tumores que comprimen el hipotálamo y la hipófisis. Generalmente se presentan pues desde niños, ¿no? También hay causas inflamatorias, infecciosas. Tenemos encefalitis, sarcoidosis, histiocytosis X, que pueden infiltrar y producir daño del tejido hipotalámico. Y dentro de las causas metabólicas y vasculares, que son menos comunes, pero posibles, como isquemia o hemorragia en la región. Bueno, ¿cuál es la fisiopatología y mecanismos y funciones alteradas? Cuando nosotros tenemos una glándula y esta se comprime o se destruye, o hay una lesión ocupante de espacio. Si hay una lesión ocupante de espacio, ¿qué síntomas presentará el paciente? ¿No? Presentará síntomas neurooftalmológicos. Acuérdense que ahí está cerca del quiasma óptico, ¿no? Y también si hay destrucción, van a producir deficiencias hormonales. Entonces los síntomas realmente se van a basar en eso: deficiencias hormonales, cefalea, alteraciones oftalmológicas, ¿no? Entonces, en cuanto a la producción de hormonas, va a haber alteración en la síntesis o liberación de hormonas reguladoras, ¿no? Como la hormona liberadora de gonadotrofinas, de corticotrofinas, la hormona liberadora de pirotrofina y hormona liberadora de gonadotrofinas. Y también pueden afectar a la neurohipófisis, produciendo pues alteraciones en la secreción de hormona antidiurética y oxitocina. Estos van a producir un impacto directo ¿sobre quién? Sobre donde actúan, pues, ¿no? Las hormonas liberadoras, digamos, producirán pues alteraciones en hipófisis anterior y la oxitocina, hormona antidiurética, en hipófisis posterior, ¿no? Van a producir una desregulación del eje hipotálamo-hipófisis, ya que va a llevar a un hipopituitarismo, por destrucción o porque no va a haber liberación de estas hormonas, no va a haber síntesis. Con deficiencias pues, de hormona tiroestimulante, la corticotrofina, la hormona de crecimiento, la hormona luteinizante o folículo estimulante, ¿no? Produciendo pues hipotiroidismo central, en este caso sería terciario, ¿no? Insuficiencia suprarrenal secundaria, deficiencia de hormona de crecimiento, que si es digamos, en la niñez va a producir enanismo, ¿no? E hipogonadismo hipogonadotrófico. Y también se puede producir un impacto en la homeostasis, va a haber un deterioro de la termorregulación, porque el hipotálamo actúa, ¿no? Regulando la temperatura. Puede haber desequilibrio hídrico, diabetes insípida central, porque no va a haber quien secrete, quien sintetice, ¿no? La hormona antidiurética. Alteraciones del apetito, puede ser hiperfagia o anorexia, y disminución del ciclo sueño-vigilia. Bueno, las manifestaciones clínicas son variadas y reflejan la amplia gama de funciones hipotalámicas, ¿no? Entonces, nosotros al examinar o al evaluar al paciente tenemos que estar atentos en síntomas neurológicos, como ya vimos. El paciente generalmente puede manifestar cefalea persistente, ¿no? En caso de que sea un tumor. Alteraciones visuales, parantonosia, hemianopsias bitemporales, por conclusión del quiasma óptico, y síntomas de hipertensión endocraniana, ¿no? Porque son lesiones ocupantes de espacio. También puede haber síntomas endocrinos, por ejemplo, el paciente puede presentar hipopituitarismo, va a presentar fatiga, debilidad, pérdida de líbido, intolerancia al frío, en caso de ser hipotiroidismo. El hipotiroidismo central se caracteriza por bradicardia, estreñimiento, piel seca. Insuficiencia suprarrenal secundaria, el paciente tiene tendencia a la hipotensión, a la hipoglicemia, al shock. Diabetes insípida central, ¿no? El paciente va a presentar poliuria, polidipsia intensa. Síntomas autonómicos, alteraciones del sueño, el paciente puede tener pues, insomnio o hipersomnia, disfunción termorreguladora, puede prestar hipo o hipertermia inexplicable,
trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Hiperfagia con obesidad marcada o también anorexia, dependiendo si está alterado el centro del apetito o el centro de la saciedad. Y cambios conductuales, irritabilidad, apatía. Bien, para el diagnóstico, nosotros pues tenemos que hacer una adecuada historia clínica, ¿no? En endocrinología, la mayor parte de enfermedades son suficientes, ¿no? Con una realización de una adecuada historia clínica. Y solicitamos exámenes auxiliares solamente para comprobar muchas veces la enfermedad. Bueno, nosotros tenemos que preguntar sobre si el paciente ha cambiado de peso, los patrones del sueño, alteraciones visuales, si tiene sed, poliuria, etc. Hay que hacer los estudios hormonales, hay que hacer una evaluación completa del perfil hipofisiario, ¿no? Vamos a solicitar TSH, T4 libre, cortisol basal, o sea, a las 8 de la mañana, factor de crecimiento similar a insulina, las gonadotrofinas, LH, FSH, la testosterona, estradiol, prolactina, hormona antidiurética y osmolaridad sérica y urinaria, que nos va a servir pues para identificar ciertas enfermedades de la neuroimunes. Bueno, la resonancia magnética como estudio imagenológico es de mucha importancia, no es el estudio de elección, nos puede detectar pues alteraciones hasta de 3 milímetros de diámetro, ¿no? Muchas veces tenemos que pedir secuencias específicas y contraste. Las pruebas funcionales algunas veces se tienen que realizar, ¿no? El test de estimulación hormonal, en algunos casos, como por ejemplo el test de la L-Dopa, esto nos sirve para identificar acromegalia. Hay una respuesta paradójica en la acromegalia. Normalmente la L-Dopa estimula pues la secreción de hormona de crecimiento, pero en los acromegálicos o no lo estimula o tiende a disminuir la hormona de crecimiento, ¿no? Eso ya lo van a estudiar en acromegalia. Test de tolerancia a la insulina pueden ser necesarios para confirmar deficiencias hormonales que son sutiles o están latentes. En cuanto al tratamiento y manejo, bueno, es importante tener en cuenta que el manejo debe ser multifacético, ¿no? No solamente deben intervenir varios especialistas, sino inclusive otros profesionales. Muchas veces el tratamiento va a ser de por vida, sobre todo cuando hay sustitución hormonal, debido al déficit de las hormonas hipofisiarias. El tratamiento etiológico, cuando es un tumor, lo ideal es pues que se haga una resección del tumor o bien con ayuda de quimioterapia, ¿no? Son opciones primarias para tumores hipotalámicos buscando eliminar la causa subyacente. Y lo importante pues la terapia hormonal sustitutiva, ¿no? Es el pilar del tratamiento en casos de hipopituitarismo. Cuando damos corticoides para insuficiencia suprarrenal, puede ser hidrocortisona. Lamentablemente no tenemos hidrocortisona en nuestro medio oral, bioral, pero se puede dar 20 miligramos en la mañana, 10 miligramos en la tarde. Aquí sí tenemos prednisona, ¿no? Damos 5 miligramos en la mañana y 2.5 miligramos en la tarde. La levotiroxina para tratar pues, el hipotiroidismo de origen central. Hormonas sexuales, estrógenos, progesterona en mujeres dependiendo de la edad, ¿no? Si tenemos inclusive, eso ya van a estudiar también posteriormente con la o ya han hecho la clase de hipótesis. ¿No han hecho? ¿No han hecho? Se han hecho, no, pero no se acuerdan. Bueno, la testosterona en varones generalmente viene pues de liberación sostenida, se pone cada 14 días o cada mes para el hipogonadismo, ¿no? La hormona del crecimiento. Generalmente pues la hormona del crecimiento se da en pacientes con deficiencia documentada y criterios de tratamiento. En adultos, en aquellos pacientes que tienen pues, enfermedades cardiovasculares o riesgo de enfermedades cardiovasculares se les puede dar. Aquellos que tienen debilidad extrema, osteoporosis, se podría dar hormona de crecimiento en adultos, ¿no? La desmopresina es un tratamiento para la diabetes insípida y también hay que hacer el manejo de los síntomas específicos, ¿no? El control de peso
a través de una dieta adecuada, ejercicios, la terapia conductual para trastornos alimenticios y fármacos para lograr el sueño. ¿No? Digamos, debe haber un equipo multidisciplinario, sea el endocrinólogo, y si no el endocrinólogo puede ser el internista, que le dan algo de importancia, los neurocirujanos para ver si hay reactivación del tumor, los neurólogos, nutricionistas, psicólogos, vean, ¿no? Por eso dice el tratamiento es multifacético, no solamente médicos, especialistas en sino también de otras carreras, ¿no? Nutricionistas, psicólogos y radioterapeutas para que sea un manejo integral del paciente. Bien, vamos a ver un poquito más de las infecciones de la región hipotálamo hipoficial. Bueno, estas lesiones son raras y representan más o menos el 1% de todas las lesiones hipoficiales. Para que se reproduzcan tienen que haber ciertos factores de riesgo, como por ejemplo, ¿no? Meningitis, y por extensión pueden afectar también el hipotálamo, al igual que sinusitis paranasal, la cirugía craneal, toda cirugía pues implica un riesgo de infección. La inmunosupresión, diabetes mellitus, síndrome de Cushing, infección por VIH. ¿Cuáles son los agentes implicados? ¿No? Dentro de las bacterias, realmente estamos estafilococos, estreptococos, la Neisseria, la Escherichia coli, los micobacterios tuberculosis. Dentro de los virus, el herpes simplex, la varicela zoster, síntoma de los virus y también el coronavirus. Dentro de los hongos, generalmente la cándida y el aspergillus. Y dentro de los parásitos está pues el Toxoplasma gondii, sobre todo en los pacientes inmunodeprimidos, ¿no? La toxoplasmosis cerebral se produce, la equinococosis y la tenia soli. Bien, en cuanto a las manifestaciones clínicas, el paciente puede manifestar alteraciones de la visión, cefalea, fiebre y disfunción hipotálamo hipoficiaria que puede ser aguda o crónica, dependiendo, ¿no?, del germen. Hay unos gérmenes que producen infección aguda, otros subaguda y otros de infección crónica, ¿no? Y el tratamiento, en caso de que haya colecciones, tiene que ser un drenaje transfenoidal seguido de antibióticos, antimicóticos o fármacos antituberculosos según sea el agente causal. Bien, dentro de los tumores, los principales son el craniofaringioma. El craniofaringioma es un tumor embrionario. ¿De dónde se deriva? De restos embrionarios de la bolsa de Raje, ¿no? Según la OMS, distingue dos tipos: adamantinomatoso, que es más frecuente en niños, y el papilar, que es más frecuente en adultos, ¿no? Estos causan frecuentemente obesidad de origen hipotalámico. Los amartomas hipotalámicos son crecimientos tumorales benignos que pueden causar pubertad precoz, convulsiones gelásticas y alteraciones conductuales. ¿Qué será pues? Convulsiones gelásticas, ¿no? Los gliomas, aunque no son tumores primarios del hipotálamo, pueden afectarlo por extensión o compresión, ¿no? Las guías recientes abordan su manejo con radioterapia y terapias dirigidas. Y otros tumores que también se pueden presentar son los meningiomas de la base del cráneo, germinomas, metástasis y tumores hipoficiarios con extensión supracelular. Entonces hay tumores de la hipófisis que crecen hacia arriba, ¿no? Comprimen que no, si siguen creciendo, llegan hasta el hipotálamo. Vamos a revisar un poquito más sobre los amartomas hipotalámicos. Son malformaciones congénitas, no neoplásicas, compuestas por tejido neuronal anormal, pero desorganizado en el hipotálamo. Entonces, ¿cuál es la presentación clínica? Existen dos fenotipos en cuanto a la presentación clínica. El tipo 1 causa pubertad precoz central y el tipo 2 causa epilepsia con síntomas neuroconductuales y las convulsiones gelásticas, ¿no? Las convulsiones gelásticas son pues episodios de risa incontrolable. Son características en el fenotipo 2. El diagnóstico, bueno, ya sabemos, ¿no? La resonancia magnética, la imagen de resonancia magnética es el estándar de oro. Y las opciones del tratamiento: cirugía de
conexión, ultrasonido focalizado, guiado por resonancia magnética. Bueno, eso es pues en países adelantados, ¿no? Pueden hacer ultrasonido y por ahí operan, inclusive. Radiocirugía estereotáxica y terapia hormonal para la pubertad precoz. El craniofaringioma es un tumor benigno, grado 1 según la Organización Mundial de la Salud. Es de origen embrionario derivado de los restos de la bolsa de Ratter. Representa entre el 2 al 5% de todos los tumores intracraneales y su distribución es bimodal, ¿no? Un pico entre los 5 a 14 años y el otro entre los 50 y 74 años. Y hemos visto que existen dos tipos histológicos: adamantinomatoso, más común en niños, y papilar, más común en adultos. La localización puede ser en la región celar y supracelular, ¿no? Con la frecuente extensión al tercer ventrículo o al hipotálamo. Estos van creciendo, ¿no? Hacia los costados y también hacia el centro. En cuanto a las manifestaciones clínicas y diagnóstico, puede producir deficiencia de hormona de crecimiento. Se presenta así cuando afecta en el 90% en niños. Va a producir retraso del crecimiento con la consecuente talla baja. Va a producir hipopituitarismo. Va a haber deficiencia de TSH en el 25 a 35%, deficiencia de ACTH en el 25 a 30% y deficiencia de gonadotropinas en el 40%. También puede producir diabetes insípida porque puede comprimir el tallo hipofisial, ¿no? Y generalmente se presenta en el 15 al 20% en el momento de diagnóstico, que puede llegar al 60% post-cirugía. ¿Ya? Y también puede producir, como dijimos, obesidad hipotalámica, ¿no? Hasta en un 50% post-tratamiento. También por el crecimiento del tumor va a haber manifestaciones neurológicas y oftalmológicas, ¿no? Cefalea en el 60-90% de los casos, alteraciones visuales en mianopsia bitemporal en el 50-70% de los casos, y también puede haber hidrocefalia en el 30-40% de los casos por obstrucción del tercer ventrículo. Bien, para el diagnóstico es importante la resonancia magnética, ¿no? Podemos encontrar lesiones quísticas o sólidas con calcificaciones en el 90% de los casos. Siempre hacer una evaluación hormonal, ver qué hormonas están deficientes, sobre todo las hipoficiarias. Puede ser basal y dinámico. Una evaluación oftalmológica, se les debe solicitar una campimetría, porque puede producir, pues, ¿no?, hemianopsias, paratonopsias, etc. Y también hacer un fondo de ojo. Y la evaluación neurocognitiva, especialmente en niños. En cuanto al manejo terapéutico, lo más indicado es la cirugía, ¿no? Se debe hacer una resección total. El objetivo principal, cuando la técnica es segura, ¿no?, cuidando pues de no dañar el tejido circundante, el tejido sano. El abordaje puede ser transesfenoidal cuando son lesiones celares y transcranial cuando son lesiones supraquiasmáticas. ¿Qué es transcranial? ¿Quién sabe qué es transcranial? Una cirugía transcranial. La esfenoidal es a través de la nariz, ¿no? Vamos, y la transcranial es saliendo por el cráneo. Eso es lo más importante. Cuando la resección es un total, podemos ayudarnos de la radioterapia. Cuando la resección total lleva a altos riesgos, ¿no? La radioterapia, bueno, en cuanto a la radioterapia, puede ser la convencional fraccionada, ¿no? Controla el tumor en 80-90% a los 10 años. Esto indica, pues, por la convencional que hay mucha radiación y puede lesionar otras estructuras del cerebro. La radiocirugía estereotáxica para tumores residuales que son pequeños, y también hay una terapia con protones que tiene menor radiación a tejidos adyacentes. Solamente, pues, casi va a afectar, ¿no?, la lesión, ¿no?, pero todavía no tenemos nosotros. Y el manejo endocrinológico, la terapia de reemplazo hormonal, dependiendo, ¿no?, de la disminución de la hormona en la adenohipófisis, la desmopresina si hay diabetes insípida, ¿no?
Y hay algunos tareas emergentes y menores de la MIC para cardiofaringioma, antimatoso, comunicación BRAF, y hay otros individuales que todavía no hay. Bueno, hay que hacer siempre un seguimiento a largo plazo, ¿no? ¿Cuál es el pronóstico? Hemos dicho que es benigno, ¿no? Es un tumor benigno y la supervivencia de los 10 años es buena, del 80 al 95%, pero sí hay una recurrencia en el 20-25% mayor en resección subtotal sin radioterapia, ¿no? De todas maneras va a crecer si no se ha resecado todo el tumor. Hay una morbilidad significativa, más del 75% presentan al menos una secuela endocrina. ¿Cuáles son las secuelas a largo plazo? Endocrinas, que va a producir hipopituitarismo, ¿no? Porque va a afectarse el tejido hipofisiario o hipotalámico en más del 90%, obesidad hipotalámica en el 50%. Secuelas neurológicas, deterioro de la visión persistente en el 20-30%, neurocognitivas, déficit de memoria, atención, funciones ejecutivas, psicosociales, menor calidad de vida, dificultades académicas, laborales, ¿no? Y se debe hacer siempre un seguimiento multidisciplinario. Estos pacientes tienen que verlos en el endocrinólogo para hacer una evaluación hormonal periódica y para reajustar el tratamiento, ¿no? El tratamiento sustitutivo. Neurocirugía, oncología, hay veces hay que pedir periódicamente una resonancia magnética cada 6 a 12 meses en los primeros 5 años. Oftalmología siempre para evaluar la campimetría visual, no sé qué recurre, nuevamente haya compromiso, ¿no? El campo visual, y neuropsicología para la evaluación cognitiva y apoyo psicosocial. Bien, ahora vamos a ver las últimas enfermedades de la neurohipófisis, que viene a ser la diabetes insípida central y el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Y hemos visto, ¿no?, que la vasopresina, o también hormona antidiurética, es sintetizada en el hipotálamo y liberada por la neurohipófisis. Actúa pues sobre los túbulos colectores del riñón, regulando la reabsorción de agua. La deficiencia de la producción o liberación de vasopresina va a producir la diabetes insípida, ¿no?, central, que hay que diferenciarla de la diabetes insípida nefrogénica, donde los riñones no responden a la hormona antidiurética circulante, a pesar de que la hormona se produce en cantidades normales o inclusive elevadas. En la diabetes insípida nefrogénica, que viene al caso, va a haber una alteración en el receptor, ¿no?, de la hormona. La hormona está en buena cantidad, en concentraciones normales, pero como el receptor está dañado, no produce su efecto, no produce su función. ¿Ya? Bueno, ya hemos dicho que se caracteriza por una poliuria hipotónica, ¿no? La densidad urinaria es de 1003, 1004, casi similar a la del agua, ¿no? Y produce una orina mayor de 3 a 5 litros al día, que puede llegar a mayor de 20 litros por día, o una polidipsia incontrolable, ¿no? Esta es una enfermedad rara que ya dijimos con impacto significativo en la calidad de vida. ¿Por qué? Ya hemos hablado, ¿no? Bueno, las causas que producen diabetes insípida pueden ser primarias o secundarias. Dentro de las primarias, la causa más frecuente es la idiopática, lo representa el 30-50% de los casos. Idiopática no se conoce la causa, por eso se llama idiopática de idiota. Y para esconder eso, lo puede decir criptogenética, ¿no? Genéticas, mutaciones en el gen de la arginina vasopresina, NP2, que significa es el gen que codifica la preprohormona de la arginina vasopresina y la neurofisina 2, ¿no? La neurofisina es la que transporta a la arginina vasopresina hacia la neurohipófisis. Y causas secundarias, causas traumáticas, que pueden ser lesiones en la base del cráneo, causas tumorales como los craniofaringiomas, carcinomas, adenomas, que generalmente pueden producir, ¿no?, una compresión del tallo hipofisiario, ¿no? Y ya no solo pues, ¿no?, el transporte estaría alterado de la hormona antidiurética.
También puede haber causas infiltrativas como sarcoidosis, histiocytosis, hipofisitis, causa iatrogénica. Muchas veces, pues, cuando hay cirugías, ¿no?, a nivel hipofisiario, se puede producir daño del tallo hipofisiario o de la neurohipófisis, ¿no? Y también puede ser de causa autoinmune. Bien, dentro de los síntomas cardinales, generalmente estos pacientes con diabetes insípida central presentan una triada, la cual es una poliuria, que hemos dicho una eliminación excesiva de orina, o una polidipsia. El paciente presenta una sed intensa, compulsiva, para compensar, pues, ¿no?, la pérdida de líquidos. O sea, va a ser una polidipsia compensatoria. Y deshidratación. Si el paciente tiene alguna alteración de estado de conciencia o no tiene agua a la mano, puede deshidratarse, ¿no? Vamos a encontrar un paciente con boca seca, piel seca, hipotensión ortostática, si no se compensa adecuadamente. La complicación más grave es la hipernatremia, cuando el sodio sérico supera los 145 miligramos por litro, ¿no? Y hay el riesgo, pues, de daño neurológico. Para el diagnóstico, las pruebas claves para la confirmación, bueno, es importante excluir en primera instancia todas las enfermedades que produzcan poliuria, ¿no?, como es el caso de la diabetes mellitus, ¿no? Entonces, si el paciente tiene una diabetes, digamos, tiene una glucosa normal, una hemoglobina glicosilada normal, descartamos, pues, diabetes mellitus, que es la principal causa de poliuria en nuestro medio, ¿no? Diabetes hay bastante. O bien podemos hacer un test de restricción hídrica, aunque implica ciertas complicaciones. Es el estándar Pioro, mide la capacidad renal para concentrar la orina bajo privación de agua. En este caso, pues, al paciente se le indica que no tome líquidos durante 7 horas. La prueba puede empezar a las 0 horas y hasta las 7 de la mañana no toma agua, ¿no? Y se mide la densidad urinaria y la osmolaridad plasmática que venía. Y luego de eso se hace una respuesta a la desmopresina. Una vez que se ha hecho la restricción hídrica, se hace la respuesta a la desmopresina, se administra 2 a 4 miligramos subcutáneos o intravenosos tras la privación de agua. Y en estos pacientes vamos a observar un aumento de la osmolaridad urinaria mayor del 50% post-administración, ¿no?, de la hormona antidiurética, lo que va a confirmar la diabetes insípida central. Otros exámenes también se puede hacer, medir la concentración de hormona antidiurética plasmática, los niveles bajos indetectables de hormona antidiurética o de la copeptina, a pesar de hipernatremia o alta osmolaridad sérica, ¿no?, nos indicarían que es una diabetes insípida central. Y también debemos solicitar, pues, estudios imagenológicos como la resonancia magnética para evaluar la patología estructural, ¿no? La señal brillante de la neurohipófisis suele estar ausente. Bueno, para hablar un poquito sobre el test de la restricción hídrica, ya hemos dicho, ¿no?, al paciente se le dice que no tome líquido durante 7 horas, pero solamente se realiza en caso de duda. No es necesario realizarlo cuando el paciente presenta signos de deshidratación, si no lo vamos a llevar al choque hipovolémico, ¿no? Cuando la osmolaridad plasmática es superior a 295, tampoco se realiza esta prueba, o la concentración de sodio es mayor de 145. Valora la capacidad renal de excreción de orina hipertónica ante la restricción de agua. ¿Qué pasa cuando nosotros no tomamos agua? Disminuye nuestro volumen urinario, se concentra más orina, aumenta la osmolaridad urinaria, ¿no? Tras suspender la ingesta líquida, se determina la osmolaridad urinaria y la osmolaridad plasmática. Y posteriormente se administra la desmopresina, que es un análogo de la vasopresina, y se vuelven a determinar. Por ejemplo, tras la restricción hídrica, en individuos sanos, la osmolaridad urinaria siempre es mayor que la osmolaridad plasmática. Y si nosotros administramos, ¿no?, la vasopresina, solamente va a haber un aumento de la osmolaridad urinaria que es menor del 9%. En la polidipsia primaria, en la potomanía, es un trastorno psicológico en que el paciente bebe y bebe agua y no tiene ninguna alteración, ¿no? Si no es psicológico, la potomanía,
La osmolaridad urinaria también es mayor que la osmolaridad plasmática y el aumento de la osmolaridad urinaria tras administración de vasopresina es menos del 9%. En cambio, en la diabetes insípida central completa, la osmolaridad urinaria es menor que la osmolaridad plasmática. Y si nosotros administramos la vasopresina, como hemos visto ya, se incrementa, ¿no?, la osmolaridad urinaria mayor al 50%. O sea, va a concentrar mejor. En la diabetes insípida parcial va a haber un aumento entre el 90 y el 50%. Y en la diabetes insípida nefrogénica, en este caso la osmolaridad urinaria también es menor que la osmolaridad plasmática, pero no hay aumento tras la administración de vasopresina. Entonces, este cuadrito nos sirve, ¿no?, para hacer el diagnóstico diferencial en las diferentes entidades. Y el tratamiento es con la desmopresina, que es un análogo sintético de la vasopresina. Actúa selectivamente sobre los receptores B2 renal, ¿no? Se puede dar vía oral a una dosis de 100 a 800 microgramos al día en una a dos dosis. Puede ser intranasal, 50 a 40 microgramos por día, una o dos dosis, o bien por vía endovenoso subcutánea, 1 o 4 miligramos por día, en los casos así de diabetes insípida central aguda, ¿no? Siempre hay que hacer un monitoreo de la diuresis, la sed y el sodio cero. Y por último, revisaremos el síndrome de secreción inadecuada o inapropiada, ¿no?, de hormona antidiurética. Bueno, esta entidad conocida como el CIHAT, por sus siglas en castellano, porque en inglés es diferente, es un trastorno que se caracteriza por la secreción excesiva, ¿no?, e inadecuada de hormona antidiurética en ausencia, en ausencia de estímulos osmóticos o no osmóticos normales para su liberación. ¿Ya? Su prevalencia en pacientes hospitalizados es del 15 al 30%, ¿no?, con mayor impacto en adultos mayores. Bueno, ustedes ya saben, ¿no?, que la secreción persistente de hormona antidiurética va a producir hiposmolaridad sérica. ¿Por qué? Porque ¿qué hace la hormona antidiurética? Evita la diuresis, ¿no?, estimula la resorción de agua y por eso se produce hiposmolaridad. Con el aumento de la resorción de agua es a nivel de los túbulos colectores renales y se va a desarrollar una hiponatremia dilucional con euvolemia. Ahorita vamos a ver por qué se produce eso, ¿ya? Y el paciente va a excretar una orina concentrada a pesar de la dilución plasmática. ¿Por qué se produce la euvolemia? ¿Cuál es el mecanismo de la euvolemia en el síndrome, en el CIHAT? ¿No? El CIHAT causa hiponatremia hipotónica debido a la retención de agua libre por secreción inapropiada de vasopresina, como ya hemos dicho, ¿no?, que absorbe mayor cantidad de agua. Pero los pacientes permanecen euvolémicos, sin edemas periféricos ni ascitis. Esto contrasta con estados hipervolémicos, ¿no?, como es el caso de cirrosis hepática e insuficiencia cardíaca, donde la retención de sodio y agua llevan a edema. Y estos pacientes no cursan con edema. La clave está en la regulación homeostática que mantiene el volumen intravascular estable. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico? El exceso de arginina y vasopresina y la retención de agua, ¿no? Ya sabemos que en el CIHAT la secreción persistente de arginina o vasopresina, ya sea hipotalámica o ectópica, estimula los receptores B2 a nivel del túbulo colector renal, aumentando la expresión de aupogorinas, y esto incrementa la reabsorción de agua libre, diluyendo el sodio plasmático menor de 135 miliequivalentes y reduciendo la osmolaridad plasmática menor de 275 miliosmoles. Sin embargo, aquí viene lo importante, la retención de agua es limitada y no lleva a una expansión significativa del volumen extracelular, ya que va a haber una respuesta homeostática, ¿no?, una natriuresis compensatoria. Por esta natriuresis compensatoria es por eso que el paciente es euvolémico, ¿no? O sea, la retención inicial de agua eleva ligeramente el volumen intravascular,
¿no? Lo que va a activar mecanismos compensatorios para prevenir la hipervolemia. ¿Cuáles son estos mecanismos compensatorios? La supresión del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué significa? Que el aumento de volumen inhibe la liberación de renina. Si no hay renina, no se va a producir angiotensina 2. Y si no hay angiotensina 2, disminuye la producción de aldosterona. Esto disminuye la reabsorción de sodio y agua en el tubo distal. Y también el otro mecanismo sería el aumento de péptidos natriuréticos. El péptido natriurético auricular y el péptido natriurético tipo B, que se produce en el ventrículo, ¿no? La distensión atrial por retención de agua estimula la secreción de estos péptidos, promoviendo la natriuresis. O sea, ¿qué es natriuresis? Que se va a eliminar el sodio a través de la orina, ¿no? Mayor de 40 miliequivalentes por litro y se va a producir más diuresis, lo que contrasta, ¿no? lo que contrarresta la expansión del volumen. Es por eso que en este cuadro va a haber pues una hiponatremia euvolémica. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el resultado? El volumen intravascular retorna a su estado de volemia clínica sin acumulación de líquido en el espacio intersticial. O sea, esa retención de líquido a nivel intravascular va a, digamos, desencadenar esos mecanismos, ¿no? Supresión del eje renina-angiotensina-aldosterona y la liberación de los péptidos natriuréticos tipo A y tipo B. Y por eso, pues, va a ser euvolémica. Bueno, ¿cuáles son las causas? Bueno, la sección adecuada de hormona antibiótica puede producir por diferentes causas, pueden ser trastornos del sistema nervioso central. Vean, ¿no? Hay muchos pacientes que tenemos con enfermedad cerebrovascular, muchos pacientes con hemorragia traumoidea, traumatismo encefalocraniano, pacientes con encefalitis, neoplasias principalmente, ¿no? De cáncer del pulmón de células pequeñas, cáncer de páncreas, carcinoma de nasofaringe, un tumor cerebral, pulmonares, ¿no? Las neumonías. Por eso estos pacientes van a ver que muchos de ellos tienen hiponatremias que no son severas, ¿no? Pueden ser leves, máximo moderadas, pero si se prolonga pueden llegar a ser graves. La tuberculosis, la aspergilosis, ventilación mecánica, farmacológicas, ¿no? ¿Quién no toma antidepresivos, antipsicóticos, antiepilépticos, quimioterapia? Es por eso que este cuadro se presenta con relativa frecuencia, ¿no? Y otras causas tenemos salida excesiva, náuseas, dolor y también en el postoperatorio. Las manifestaciones clínicas generalmente son directas pues, de la hiponatremia, ¿no? Y depende de la severidad y la velocidad de instauración. Según la velocidad de instauración, tenemos la hiponatremia aguda cuando se presenta antes de las 48 horas y la hiponatremia crónica cuando se presenta después de las 48 horas, o sea, dura más de 48 horas, ¿no? Entonces, nosotros, dependiendo, ¿no? de la celeridad, vamos a tener una hiponatremia leve con síntomas leves. Cuando el sodio esté entre 130 a 135 miliequivalentes, el paciente va a presentar cefalea, irritabilidad y letargo. Cuando el sodio esté entre 125 y 130, los síntomas van a ser moderados. El paciente puede presentar confusión, náuseas, debilidad muscular. Y si el sodio es menor a 125 y se presenta, ¿no? en forma aguda, el paciente puede tener síntomas graves, ¿no? como convulsiones, coma y depresión respiratoria. La gravedad de los síntomas se va a correlacionar con el nivel de sodio sérico y la rapidez de instauración. Mientras más rápido se instaure la hiponatremia, el paciente presenta más síntomas, más severos. Los criterios diagnósticos, hemos dicho que vamos a encontrar una hiponatremia, ¿no? con una hipoosmolaridad sérica menor de 280 milismoles, la osmolaridad urinaria inapropiadamente elevada, acuérdense, ¿no? por la activación de los péptidos natriuréticos, va a ser mayor de 100 milismoles respecto a la osmolaridad plasmática, ¿no? Euvolemia clínica sin edemas ni signos de deshidratación, la natriuresis elevada, mayor de 30 miliequivalentes por litro, por ingesta normal de sodio, o sea, la concentración de sodio en la orina, ¿no? Y algo importante, ¿no?
que la función renal, suprarrenal, tiroidea, hepática y cardíacas tienen que estar normales. Porque están alteradas, no podemos decir, ¿no?, que sea pues, un síndrome de secreción inapropiada de un antidiurético. Y también tiene que haber ausencia de uso reciente de diuréticos. Si el paciente está utilizando diuréticos, tampoco le podemos decir que es una secreción inapropiada de un antidiurético. Y el tratamiento es importante no tratar la causa subyacente, porque si no va a persistir. Restricción hídrica entre 500 a 1000 mililitros por día como primera línea. En la hiponatremia grave o sintomática se puede administrar solución hipertónica al 3%. A ver, ¿quién sabe cómo se fabrica, ¿no?, la solución hipertónica al 3%? El cloruro de sodio es al 0.9%, o sea, tenemos que dar 3 veces, ¿no?, el picado. Nadie sabe. Bien, me están encalarando. Importante que hay que hacer una corrección lenta y controlada. Máximo 8 a 10 miliequivalentes por día. Máximo. ¿Por qué? Ya veremos ahorita las complicaciones. Y en el tratamiento crónico, ¿no?, podemos administrar antagonistas del receptor B2, los bactanes, ¿no? Bactanes, como es el tolbactam y el conibactam. La D-meclociclina tiene una serie de efectos adversos renales, inhibe la acción de la hormona tiroidea, también podría darse, ¿no? Y también la urea por vía oral. ¿Cuáles son las complicaciones? Ahí está bonito, ¿no? Cuando nosotros corregimos muy rápidamente el sodio, la complicación grave es el síndrome de desmielinización osmótica, antiguamente conocida como mielinolisis póntica central. ¿Ya? Entonces, cuando se hace una corrección rápida, puede presentar el síndrome de desmielinización osmótica que se caracteriza por tetraparesia. El paciente pues no se moviliza, disartria, o no puede, ni siquiera puede hablar el paciente. Disfagia, el paciente no puede deglutir. Alteración de la conciencia, el paciente puede estar despierto pero enclaustrado, está así, no, el paciente no se mueve para nada, a veces solamente abre los ojos, nada más. Es como un enclaustramiento, esto es grave, hemos tenido 2, 3, en los últimos 5 años 3 casos, y eso es porque corrigieron más de 10 miliequivalentes, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Y aquí hay una área de desmielinización, ¿no?, del puente. Generalmente se presenta un riesgo mayor cuando la hiponatremia es crónica. Pues en la hiponatremia crónica no tenemos que nosotros corregir rápidamente, ¿no? Máximo 8 miliequivalentes por día. También se puede producir edema cerebral en hiponatremia aguda y grave y secuelas neurológicas permanentes. El pronóstico es variable según la causa subyacente, es mejor en causas farmacológicas o reversibles, pero en casos neoplásicos, especialmente en cáncer pulmonar, el pronóstico pues malo. Y la hiponatremia persistente se asocia con mayor humor y mortalidad. Bien, entonces alguien ahorita va a dar el examen. Mejor sí. Bien, aquí tenemos el caso de un paciente con hiponatremia. ¿Saben qué número vamos a dar? Pero la doctora nos ha dicho al inicio y al final un examen. ¿Dónde está la lista? El delegado. Bien, me entró una hoja. Bien, para la corrección de la hiponatremia hay varias formas. La más indicada es la fórmula de Androguena Díaz, ¿no?, en el cual el cambio de sodio, o sea, la cantidad de sodio que nosotros vamos a corregir, en 1 litro de solución, ojo, en 1 litro de solución es igual al sodio infundido menos CO2 sérico partido el agua corporal total más 1. Fácil, ¿sí o no?
Pues aquí está, pues. El agua corporal total se calcula el peso multiplicado por la fracción de agua. La fracción de agua no es igual en los grupos etarios. Por ejemplo, en los hombres y niños se multiplica por 0.6. En las mujeres adultas, ojo, adultas que son menores de 65 años, 0.5. En hombres mayores de 65 años también 0.5 y en mujeres mayores de 65 años 0.45. ¿no? Aquí tenemos un paciente de sexo masculino que pesa 70 kilogramos, tiene 50 años. ¿Qué le corresponde? ¿Qué fracción de agua? 0.6, ¿no? Es lo que han sacado en su examen. 0.6. Y el sodio plasmático está en 114. Si yo quiero elevar el sodio 8.000 equivalentes hasta 122, ¿qué cantidad de esta solución voy a utilizar? Primeramente saco cuánto me va a corregir este litro de solución con esta fórmula. Saquen cuenta. A ver, para que ustedes sepan, el cloruro de sodio al 3% se puede fabricar de la siguiente manera. Cloruro de sodio al 20%, 5 ampollas y media. 5 ampollas y media corresponde a 110 mililitros. Cada ampolla trae 20. 5 por 2, 100. Más la mitad, 110. Y del cloruro de sodio sacamos 890 mililitros. 110 más 890 mililitros es igual a 1 litro. Este litro va a tener 513 miliequivalentes de sodio. Esto va acá arriba. 513 menos 114 partido 0.6 por 70. Y, y ahí van a sacar. A ver, ¿quién tiene? A ver, para darle un punto. Si son de mi grupo, de otro, yo le pongo 2. 9.27. ¿Qué significa? Que ese litro de solución en este paciente va a subir 9 puntos. Si yo le sumo 9 más 114, me subirá para 120. Yo solo quiero que suba 8. ¿Cuánto le doy? Hago una regla de 3 simple, ¿no? Si 1000 centímetros cúbicos me sube 9, 8, ¿cuántos centímetros cúbicos? A ver, hagan esta. Entonces, aquí sube 9.27, ¿no? ¿Qué significa? Que un litro de la solución subiría el sodio plasmático en 9.27. Pues si yo quiero subir 8 nomás, ¿cuántos mililitros? ¿Cuánto? 800. Divide entre 24. Entonces yo tendría que administrarle 37 centímetros cúbicos por hora, ¿ya? Por bomba de infusión. No subir más de 10 miliquevalentes. Nosotros generalmente damos 8. Pero ojo, cuando el paciente tiene convulsiones, podemos dar 100 mililitros. De este paciente, no, hasta 400 mililitros en 1 o 2 horas. 400 mililitros, para subir 4 a 6 miliquevalentes. Con eso se superan las convulsiones y de ahí nuevamente se recalcula, ¿no? Subiendo máximo 10 mililitros, de 8 a 10. Si ya subimos, por ejemplo, 6 miliquevalentes, disculpen, el sodio, le calculamos para que suba 4 más. Porque hay pacientes que sí presentan convulsiones, coma, y en eso hay que administrar un poquito más rápido. Diego, si tienen alguna pregunta. Cuando el paciente presenta convulsiones, se puede dar hasta 4 o 6 milimoles por litro en 1 o 2 horas, hasta que sean convulsiones. Y ahí ya nuevamente se recalcula. Doctor, ¿podría explicar ahora la fórmula? Mira, ¿qué es cambio en el sodio? Dice, ¿no? Con este litro de solución.
O sea, aquí el sodio infundido es el sodio que nosotros estamos preparando. El crudo de sodio 3%, preparamos 5 ampollas y media de crudo de sodio al 20%. Salen la ampollita 5 ampollas y medio y lo diluimos en crudo de sodio 890 mililitros. ¿Cuánto trae el crudo de sodio? 1000. Y nosotros le sacamos 110 para poner estas 5 ampollas. Eso nos hace una solución de 1 litro de crudo de sodio 3%, que equivale a 503 miliequivalentes. Si ustedes quieren sacar los 513 miliequivalentes, multipliquen pues, ¿no? El crudo de sodio trae 154 miliequivalentes 1 litro. 890, ¿cuántos miliequivalentes tiene? Y cada ampolla de cloruro de sodio trae 64 miliequivalentes. 5 ampollas y medio, ¿cuántos miliequivalentes trae? Esos miliequivalentes lo dividen entre 17.4 o 17 por decir, ¿no? Y nos va a salir 513 miliequivalentes. No, disculpen, los gramos. ¿Han sacado o no? A ver, saquen. $64 por 5, ¿cuánto sale? 320. Ya, más media ampolla sería la mitad de 64, 32. 22. Más 32. 352. Ya, ahora el cloruro de sodio, 890 mililitros, ¿cuántos milicalientes de sodio tiene? 1000 trae 154, 890 ¿cuántos trae? Es una regla de simple. ¿Tiene 100 cuánto? 154. Estamos haciendo matemáticas. Sería 648, ¿no? ¿Cuánto? No, 648, ¿cuánto tendría? Ah, no, son 110 mililitros, ¿verdad? No, a ver. No, 552. 1 litro de cloruro de sodio trae 150 mililitros, 890 mililitros, ¿cuánto tiene de sodio? ¿Cuántos miliequivalentes? ¿Cuánto? Un litro que 890 por 50. No pongo solo en esto. 890 por 133.5. Ya, suma más. 352. Mira, ¿qué todo se cambia? 64 por 5, Ya, igual, 320. ya. Más 32, igual, 352. Sí, 352, sí, hasta ahí estamos viendo. Ya. Usted dice 1000 es a 154, 850 es a X. ¿Por qué 850? Porque estamos en 890. Ya. Ah, es 890. Ya, pues ya. Entonces, Es lo que bueno. ya. 1000 es 150, espera. 1000 Ajá. Entonces, a 154. y 890 es a X. Es 0.890. Ya. ¿Cuánto es? Eso es lo que me salió, pues 135. Sí, No, 0 punto. Espérate, 154 igual. Oye, ¿por qué salió con E? No, es que es ¿Alguna otra pregunta mientras van sacando los matemáticos? 890 por 150. Sale 133. 3. Acá, 133.5. X vale No, es que este es 133.5. 68, disculpe, es 68. Este es 68. Ya. 68 por 5. 68 por 5. 24. 340. Ya, 340 más este. 340 más lo que me salió acá. Sí. Ya, 133. 374. 473. Es 3 gramos. No, pero acá te falta pues la ¿Cuál? mitad de 68. Ah, más 34.
7, 507. Interesante. Interesante. Es que 17.1 gramos es 68.4. 68.4 es exacto. Ya, a ver, 68.4. Y el otro era, ¿cuál es el otro? El El otro. otro es Ah, ya, solamente este de aquí es el que varía. Ah, ya. bien, jóvenes. No hay ninguna Lo pregunta. grabaste, ¿no? Es 68.4. Multiplica 17.1. 7.1 por... Este es un gramo, ¿no? 17.1 es un gramo de sodio. Y la ampolla, ¿cuántos gramos de por 4. Eso no tiene que ni saber. No, no. Eso no. Ya, 68.4 trae Ya. cada ampolla cruda de sodio. Ya. Y estamos aplicando 5,5. Por 5. 68.4 por 5.5. Ya. Por Ah, no, 5. 58. Por 5 multiplícalo por Ya. ya le aumentas la mitad de 68.4. Ah, ya. 34.2. Y aquí más lo del sodio de los 890 mililitros. Ya que salió más 133.5. 597. ¿Sale qué interesante? Está bien. Ya. Bien, jóvenes, ¿alguna